¿No? A ver si ahí se escucha. Bueno. Creo que ahí ya se escucha. A ver, si ahí ya se escucha bien. Perfecto, muy bien, ya se escucha. Muchas gracias por decirme de este detalle. Les decía que bienvenidas a esta primera clase del Diplomado en Consultoría y Gestión de la Felicidad, esta primera clase en vivo. Me da mucho gusto que estén conectadas y les comentaba también que el día de hoy voy a proyectarles algunas láminas. Estas láminas se las vamos a pasar en PDF por si alguien desea tomar notas en el momento o si quieren tomar notas después, también van a tener esta información en un archivo en PDF. Entonces, déjenme cargar la presentación y en eso vamos viendo si hay otras personas que se conectan. Me da mucho gusto saludarlas y estar totalmente en vivo. En el chat, justo así como escribió Edna, como escribió Jos, tenemos la posibilidad de interactuar en este ratito en tiempo real, ¿vale? Entonces lo tienen de su lado derecho, en la parte de arriba, y yo aquí puedo ver los comentarios que ustedes hacen. Voy a ir cargando las láminas. Y también aprovecho para comentarles aquí unos recaditos que me pasó el equipo del instituto. Primero, agradecerles los comentarios que han dejado en el grupo privado de Facebook. Eso ayuda muchísimo a nutrir toda esta comunidad. Las láminas que ponenles con información o con preguntas específicas de los temas están relacionadas con los ejercicios que vamos haciendo cada semana. Así que lo ideal es que primero hagas tu ejercicio y después comentes en esas láminas. Ese es el primer aviso. Y el segundo es que por ahí les mandaron un correíto de webinar@desarrollooptimo.com para que envíen, por favor, una foto de ustedes, que nos digan en dónde están, dónde se encuentran, dónde viven, y también una frase que les guste, porque el equipo está haciendo un collage para que podamos tener como la imagen de todo el grupo y se ubiquen. Estamos muy contentos porque tenemos gente de México, tenemos gente de Argentina, tenemos gente de Costa Rica, entonces es una oportunidad para ver esta diversidad y poder ver las caras de los demás. Entonces, a los que ya los mandaron, muchas gracias. Y a los que no, pues invitaría a que envíen esto a la dirección de webinar. Es importante que lo hagan ahí porque no es Leslie la que está haciendo el collage, entonces es bueno que lo manden ahí a webinar@desarrollooptimo.com, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Déjenme proyectarles aquí una imagen. Hoy la tecnología nos está jugando una trastada, pero ahí va, ya estamos. Bueno, pues lo que vamos a revisar en esta hora de esta clase tiene que ver con cómo podemos hacer para
incorporar nuevos conocimientos a la vida cotidiana. Este diplomado tiene que ver con eso, con incorporar nueva información, o ya desde los primeros temas nos damos cuenta que hay cosas como muy cotidianas que se ven desde una perspectiva distinta al ir atravesando estos temas, al ir recorriendo estas investigaciones y viendo qué es lo que se ha descubierto respecto a cómo es que las personas alcanzamos este bienestar. Entonces es muy común que al principio tenemos pues un montón de ideas nuevas o muchas ganas, ¿no? Como mucha energía, muchas ganas de cambiar, muchas ganas de enriquecer nuestra vida personal, de enriquecer nuestra vida profesional, y de repente surgen dudas acerca de, bueno, ¿cómo hago para todo esto llevarlo a la práctica ya? ¿Cómo hago para transformar mi vida personal y profesional con todo esto que estoy aprendiendo? Entonces, el día de hoy vamos a ver cuáles son los caminos más certeros para transitar por ese cambio. A eso nos vamos a enfocar el día de hoy. No me deja cargar la presentación, no importa si no están las láminas, les voy comentando y les mandamos esta presentación por PDF a través de su correo, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Tengo 3 puntos para compartir con ustedes. Primero, vamos a hablar acerca de los esquemas mentales y un fenómeno interesante que se llama disonancia cognitiva. Vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de esa disonancia cognitiva. También vamos a hablar de la importancia de los rituales, de qué se trata eso, los rituales, y por qué es importante para esto de incorporar la información a la vida cotidiana, tener, hacer y procurar estos rituales en nuestra vida cotidiana. Y finalmente vamos a hablar acerca de la generosidad y la compasión con nosotros mismos en todo este proceso de cambio. Entonces, esos son los temas que vamos a revisar el día de hoy, y te recuerdo que tienes el chat todo el tiempo activado, entonces yo puedo ver si tienen alguna duda o alguna pregunta, algún comentario, y así hacemos de esta clase una clase interactiva. Déjenme saber si todo está en orden con el chat, si ya se escucha bien, porque hace ratito no me escuchaban. Y después de que me comenten esto en el chat, comenzamos con el primer subtema, que tiene que ver con justamente estos esquemas mentales y la disonancia cognitiva. Entonces, déjenme saber, por favor, ahí en el chat si todo está en orden, si escuchan bien. Estoy escribiéndoles aquí en el chat. Listo, ya vamos a poder ver también la presentación. Perfecto. Dice Jos y dice Edna que todo bien. Excelente. Muy bien. Esta es la presentación que les pasaremos en PDF. Y bueno, quiero mostrarles esta imagen porque me va a permitir como adentrarnos un poquito a esto de los esquemas mentales, de los esquemas cognitivos y también de la disonancia. Es una imagen en donde yo te quiero preguntar qué es lo que tú ves en ella. Déjame saber en el chat, así como de un primer vistazo, qué es lo que tú observas ahí. Sin analizar mucho, sin pensar mucho, sino más bien como, veo la imagen, ¿qué es lo que hay en esa imagen? ¿Qué es lo primero que viene a
a tu mente a partir del reconocimiento de esta imagen. Les por aquí nos saluda en el chat. Emis también, muy bien. Déjenme saber qué es lo que ven en esa imagen. Dice yo, es una mujer y un niño. Ajá. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que ven ahí en esa imagen? Agua, dice Edna. Ajá. Rocas. Uh-huh. Alguien más a lo mejor puede decir montañas, árboles, ajá, montañas, un lago, dice Emis, ajá, un río, perfecto, muy bien. Este ejercicio nos permite ejemplificar qué es lo que nos pasa a nosotros con lo que vamos viendo en la realidad. Nuestra realidad, lo que ocurre a nuestro alrededor, pues tiene diferentes fenómenos, pasan diferentes cosas en nuestro día a día, a lo largo de la semana. Están pasando cosas en nuestro país, por ejemplo, ahorita. Están pasando cosas en el mundo. Y todas las personas, todas, lo que vamos haciendo es que vamos enfocando nuestra atención en esto que va ocurriendo a nuestro alrededor y le vamos dando un significado dependiendo de mis intereses, de mis ideas, de lo que me llama la atención, de los mecanismos incluso biológicos de protección. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si yo voy caminando por la calle y en eso veo que un perro agresivo se acerca a mí, en ese momento mi atención me va a hacer que como que todo se nuble y yo esté como justo ahí, ¿no? Con la atención puesta en ese perro que se dirige hacia mí, si yo considero a partir de mi esquema que ese animalito, que ese animal me puede hacer daño. Entonces, así como vemos esta imagen y cada quien va nombrando cosas distintas, así pasa también con nuestra realidad. Nuestra realidad tiene diferentes matices y diferentes acontecimientos están ocurriendo alrededor de nosotros. Hay algunos acontecimientos que podemos interpretar de diferente manera. Por ejemplo, alguien puede ir en el metro, pensemos en el metro de la Ciudad de México, y ver a una señora que va a lo mejor agarrada del tubo y va así, ¿no? Entonces alguien puede decir, pues esa señora está cansada, de acuerdo a su esquema o a lo que ella interpreta que está haciendo esa señora. Alguien más puede decir, esa señora está pues pensando, ¿no? Meditando. O a lo mejor alguien más puede decir, esa señora en un rato va a dar una clase, entonces está repasando su clase en ese trayecto del metro. Cada quien puede interpretar. Y hay cosas que simplemente ocurren de tal manera, aunque nosotros lo interpretemos de manera distinta. Por ejemplo, que los objetos caigan. Si yo, por ejemplo, tengo aquí una pluma y la voy a soltar, pues va a caer. Esto no está sujeto a mi interpretación. Entonces, nosotros tenemos esos esquemas que nos permiten interpretar esa realidad y centrar la atención. Lo que hemos visto a partir de la introducción y de estas clases del desarrollo óptimo es que la psicología positiva y lo que estamos estudiando con todo esto de la ciencia de la felicidad es aprender a tener una mirada que esté más centrada en lo bueno de la vida, porque por mucho tiempo es muy probable que hayamos estado centrados en lo que muchas veces por esta presión social, les decía, por este determinismo biológico, por la historia de nuestra familia, nos hemos enfocado en el lado desagradable de la vida, en el lado difícil de la vida. Ahora, ¿esto significa que lo vamos a borrar o que no existe? No, sino simplemente que estamos cultivando una mirada que ve más
hacia lo positivo, que ve más hacia lo que sí hay. Algunos temas te sonarán mucho más familiares y dirás, bueno, esto yo sí lo acostumbraba a hacer. Y algunos otros temas dirás, híjole, esto del perfeccionismo sí es algo que me toca, porque yo había interpretado lo que yo hago o incluso había juzgado a las demás personas desde una perspectiva perfeccionista. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestra mente a partir de todos estos temas? Que hay nueva información que entra a nuestros esquemas y que a veces se contrapone con lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer, a decir, a pensar, a opinar. Y ahí ocurre un fenómeno bien interesante, porque fíjense que a las personas nos gusta que nuestros esquemas coincidan con esta realidad. Y aquí es donde entramos al primer concepto que te quiero presentar el día de hoy, que se llama esquemas mentales y disonancia cognitiva. Este término de disonancia cognitiva se le atribuye a un psicólogo que se llamó Leon Festinger, que él justamente descubrió que a las personas lo que nos gusta es que nuestros esquemas se parezcan a la realidad. Cuando nosotros pensamos de una manera, pero vemos que las cosas no funcionan así, entonces entramos como en angustia, como en ansiedad. Y hay 4 maneras de responder a esa angustia o a esa ansiedad en la cual no coincide lo que yo creo con lo que está pasando en la realidad. Por ejemplo, si yo entro a la casa del tío Chueco, a lo mejor alguien la ubica, en Six Flags, en este parque de diversiones, hay una casa en donde tú entras y por la disposición de cómo han puesto los espacios, cuando alguien suelta una pluma o cuando una pelotita está atravesando por un canal, en vez de bajar, la pelota sube. Entonces, bueno, ahí hay un truco, pero lo que ocurre con la mente es que no puede creer, o sea, ¿cómo es posible que una pelota no baje, que la pelota suba? Eso no nos gusta. Y eso no solamente ocurre con cosas físicas de una pelota, sino también con conceptos como los que estamos revisando y los que seguiremos revisando durante las clases. Entonces, quiero compartirte el día de hoy cuáles son esos 4 mecanismos que utiliza la mente para saltar, para no caer en esta disonancia cognitiva, y vamos a ver cuáles son los que nos conviene tener para que podamos incorporar esa nueva información y veamos verdaderamente estos cambios en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida profesional, porque eso es algo bien importante de este diplomado. Se trata sí de aprender los conceptos, se trata sí de que puedas explicar cada uno de los temas y también se trata de que tú lo puedas ver en tu vida personal y en tu vida profesional. Entonces, vamos a explicar estos 4 mecanismos. Primero, la primera forma de enfrentar esta disonancia cognitiva es que lo que hacemos es descartar o ignorar la nueva información. Te voy a poner un ejemplo. Si hay una persona, vamos a poner la novia de mi hermano, mi cuñada, que yo digo, ay, como que esa persona no me cae bien. Y entonces yo estoy viendo en la realidad que esa persona le regala a mi mamá, supongamos, unos chocolates. Y yo digo, ay, yo que creía que no era generosa, ¿no? Y ahora estoy viendo que le regala esos chocolates. Una de las maneras de evitar esa disonancia es ni siquiera veo eso o descarto esa información y digo, no, eso no es importante, y me pongo a como pajarear, a hablar de otra cosa y no reconozco el gesto que ella está teniendo porque en mi mente yo considero que ella es una persona que no es generosa. Esto lo hacemos de manera
continua, como comprobar y comprobar nuestros descalificar y no darnos la oportunidad como de ampliar esa visión. Esa es como la primera opción. La segunda opción tiene que ver con buscar información que corrobora nuestro esquema. Por ejemplo, si nosotros decimos, ay, este candidato, por ejemplo, me gusta mucho, vamos a estar buscando cosas que esa persona haga para que yo corrobore que esa persona es una persona honesta, que es una persona trabajadora, que es una persona que merece, por ejemplo, la presidencia, o pongamos con algún ejemplo que ya pasó, Obama. Si a mí me cayera muy bien Obama, pues entonces busco información para decir, ay, mira, qué simpático es este candidato, y entonces corroboro mi esquema. En estas dos primeras, no hay cambios en mi esquema, me quedo con la información que yo tengo y entonces voy buscando que la corroboremos. Estas dos no suelen ocurrir, sobre todo al principio, en un proceso así como el del diplomado, porque más bien lo que estamos buscando es, no, pues quiero información nueva. Pero, y aquí, ojo, puede pasar con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Durante estos años que hemos impartido el diplomado y que hemos impartido, bueno, no solo este, sino muchos otros programas de formación y muchos otros entrenamientos, nos hemos dado cuenta que de repente hay como una necesidad de los alumnos totalmente válida, y esto lo quiero comentar para decirles que es normal, es cotidiano, es común que pase, ¿no? De explicarles a las personas que están alrededor y decirles, ay, mamá, es que te quiero contar de la psicología positiva. Oye, prima, no sabes, la psicología positiva está bien padre y estudia lo que sí funciona, y ahora estamos viendo que hay estadísticas a nivel internacional para ver cuáles son los países más felices, etcétera, 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 ¿no? Algunas personas responderán muy bien, pero algunas otras personas caen en estas primeras dos categorías, y ellas que tienen un esquema distinto tratan a toda costa de corroborar ese esquema. Entonces, es común que encuentres personas que les gusta esta información que estás compartiendo y que digan, oye, wow, quiero saber más. Pero también es común, por este mecanismo, que encuentres a otras personas que te puedan decir, ay, no, no es cierto, Ale, pero es que eso es pura cosa banal, o eso no funciona, porque esa disonancia cognitiva hace por ahí cortocircuito, y entonces es normal, es natural que den ganas de hacer este tipo de comentarios. Entonces tú ahora sabes cuál es el mecanismo que hay detrás de esto, y eso te permite tomar perspectiva. Vamos a ver qué otras dos cosas pueden ocurrir, que me parece que esto es lo que está pasando por los comentarios que veo en Facebook y por el ánimo que me encanta que están teniendo respecto a los temas. La tercera opción es actualizar el esquema. Cuando ustedes dicen, ay, esto del perfeccionismo, ya me di cuenta que yo creía que era algo positivo, pero me estaba pasando, o sea, este perfeccionismo tiene una parte positiva, pero tiene otra parte bastante negativa. Eso es actualizar el esquema, porque entonces lo que vamos haciendo es, voy cambiando de opinión. Lo que yo creía antes ya no es lo que yo creo, sino ahora incorporo nueva información. Y déjenme decirles que me parece uno de los privilegios más grandes que tenemos como seres humanos, la capacidad de actualizar lo que creemos y lo que pensamos. A mí me maravilla cuando puedo hacer eso dentro de mi propio proceso, pero también cuando veo que otras personas lo hacen. Es lo que yo creía antes, pues no es tan así, hay otra vía, hay otro lugar. Entonces, hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos con los temas de
actualizar nuestros esquemas. Así que los felicito y las felicito a todas por estos mensajes que han dejado en el Facebook, porque hablan de esta construcción que no es tan común verla en lo cotidiano, ¿no? Lo más frecuente es lo que les decía hace un rato, de trato de corroborar y de tener razón, pero para actualizar el esquema se requiere mucha valentía, se requiere humildad y se requiere poder reconocer y tomar conciencia de nuestro propio camino, de nuestro propio esquema y darnos la oportunidad de crecer. Esto tiene que ver con el crecimiento. Entonces, esta es la tercera vía y hay una más, la cuarta vía. La cuarta vía tiene que ver con crear una nueva realidad. Esta también es maravillosa porque a partir de que mi realidad o mi esquema no coincide con la realidad, entonces me comprometo con hacer una realidad distinta. Dice Martin Seligman que las personas más felices que él conoce se dedican a la psicología positiva. Y también hemos escuchado por muchas, a lo mejor con amigos, con nuestra propia experiencia, que cuando estamos todo el tiempo hablando de enfermedad, de trastornos, a lo mejor en esta psicología tradicional, estamos como muy enganchados a esa realidad. Entonces, lo que ocurre con todos estos temas en este proceso es que la nueva información nos permite crear una nueva realidad, una realidad más positiva donde cultivemos esas otras partes. Y justo vamos a ver cómo es que se crea esa nueva realidad. Pero antes, déjenme leer algunos comentarios aquí en el chat. Dice Luciana, lo que aún no manejo es aceptar cuando la gente cercana no puede, pero sí aceptar que el otro es el otro. Ok, con la gente cercana, por supuesto que nos mueve. El día de hoy, Lupis, vamos a ver justo al final una estrategia y un camino que nos ayuda con esta parte de la gente cercana. Es más complicado con la gente cercana, por supuesto, porque la gente cercana con la que tenemos una relación, justamente un vínculo fuerte, genera emociones en nosotros. Por ejemplo, ver que nuestro hijo está sufriendo a causa de esta parte perfeccionista, pues por supuesto que nos pega. Ver que nuestra mamá está siendo muy rígida en la forma en que se juzga a ella misma, pues por supuesto que es algo que nos genera a nosotros en nuestra propia experiencia un montón de emociones desagradables y mucha desesperación. Entonces vamos a ver el día de hoy, justo en el tercer punto, con qué podemos contrarrestar, cuál puede ser el camino para esa aceptación del cambio. Es natural que eso ocurra porque ahí también entramos nosotros en disonancia cognitiva. Lo que yo pienso hace clic, no hace clic más bien con lo que yo estoy viendo. Yo estoy pensando, yo estoy ya certera de que hay que pasar al optimalismo, que hay que pasar a esta visión de globo, que hay que ser menos perfeccionista y estoy viendo en la realidad que mi hermano está siendo muy perfeccionista y que ahora trae una gastritis tremenda o que ya se enfermó de algo peor y entonces ahí hago cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Cuál puede ser el camino? Y la invitación es justamente a comprometernos con estas dos, con crear una nueva realidad y con cambiar y enriquecer nuestros esquemas. Entonces, justo eso es lo que vamos a ver y aterrizar hacia el final. Dice Jos, ¿podrías poner un ejemplo de disonancia cognitiva? Claro que sí, Jos. Disonancia cognitiva es cuando lo que yo pienso no lo estoy viendo reflejado en la realidad. Por ejemplo, si yo digo,
El perfeccionista es una persona o la perfeccionista es una persona que no acepta la crítica. Entonces, a mí me gustaría ser una persona menos perfeccionista que aceptara la crítica. Y entonces de repente alguien me hace una crítica y yo me siento terriblemente mal, casi le salto a la yugular a la otra persona porque me criticó o me pongo a la defensiva o digo, no, pero es que tú también cometes errores. Supongamos que la persona me dijo, no, es que tu presentación no está bonita. Y entonces yo empiezo a pensar, no, pero es que tuve poco tiempo para hacerla, no, pues es que tú haces presentaciones más feas, etcétera. Y en ese momento mi cerebro recuerda, yo dije que ya no iba a ser tan perfeccionista y el perfeccionista es el que no acepta la crítica. Y entonces ahí entra un juego que es esa disonancia cognitiva de yo quiero ser menos perfeccionista, pero yo estoy sintiendo que no puedo con esta crítica, pero yo debería ser más optimalista, pero yo de verdad me pongo a la defensiva y no soporto lo que esta persona me está diciendo. Esa es la disonancia cognitiva. Tengo una idea en mente que no está vista o no se refleja en la realidad. Déjame saber yo si con este ejemplo queda claro, si no ponemos más ejemplos. Bueno, en lo que Joss nos comenta, sí, estamos bien así, perfecto, muy bien, ya estamos con el ejemplo. Ahora, ¿cómo hacemos para crear una nueva realidad? ¿Cómo se hace, por ejemplo, si uno quiere ser menos perfeccionista? ¿Cómo se hace para llevar eso a la realidad? Hay que pasar de este nuevo esquema, de este nuevo compromiso a nivel como cognitivo, hay que pasar de decir, me conviene, me gusta esta idea de ser optimalista, me gusta esta idea de ser menos perfeccionista, a la incorporación de hábitos. Es bien importante que nosotros empecemos a crear esa nueva realidad a partir de hacer cosas distintas. Por ejemplo, en el momento en el que alguien me hiciera esa crítica y me dijera, por ejemplo, oye, Ale, tu presentación no está muy bonita, en ese momento es una extraordinaria oportunidad para tomar aire y a lo mejor de entrada yo voy a sentir muy feo porque no me gusta o estoy acostumbrada a no aceptar la crítica. Entonces, a lo mejor al principio, pues sí hay como jaloneo de la disonancia cognitiva, pero ahí puedo optar por decir cómo reaccionaría una persona o cómo reaccionaría yo desde el optimalismo. A lo mejor la primera reacción será, ay, muchas gracias, o decir, ¿qué es lo que no te gusta de mi presentación? Me serviría mucho saber tu opinión para enriquecerla. Ahí rompemos esa disonancia y vamos creando una nueva realidad. Lo que les quiero decir es que es bien importante que nosotros hagamos cosas en el día a día que reflejen esa información que estamos viendo, porque es también muy común que de repente decimos, vamos, yo voy a hablar de que el perfeccionismo no es bueno y que el perfeccionismo lleva a la gente a ser muy rígida, pero si lo hago todo desde esa rigidez, pues ahí no estoy mostrando con mi actitud, con los hechos, con esos hábitos que yo estoy comprometida con esa información y ahí se da esa disonancia. Déjenme leer sus comentarios. Dice Emis, el perfeccionismo malsano se produce daños emocionales sin darnos cuenta. Claro, muchos de los procesos, Emis, pasan a nivel inconsciente. Entonces, esto es una invitación a partir de hacer esa información consciente, cultivar nuevos hábitos que nos permitan
quitar esa disonancia y empezar a vivir una vida más feliz, más plena, en este caso, menos perfeccionista. Entonces, a través de lo que veo que hago, voy creando también ese nuevo esquema acerca del mundo y de quién soy. Cuando yo me fijo más en lo bueno que hay a mi alrededor, entonces toda esta información toma sentido y entonces sí puedo decir, existe también lo positivo. Cuando yo entonces respiro ante la crítica, entonces digo, ya soy menos perfeccionista o en este momento fui optimalista o doy un paso más y digo, ¿cuánto me enriqueció esta persona? Porque me hizo una observación acerca de el color de mi diapositiva, que por ejemplo era amarillo, pues claro, pues amarillo no se veía bien, hasta me ayudó la otra persona. Entonces, es bien importante, y este también es una invitación a hacer los ejercicios que están propuestos en cada uno de los videos. Por cada uno de los subtemas tienes 3 ejercicios para reflexionar. Entonces, es importante que digas, ¿con cuál de estos voy a empezar para llevarlo a la práctica, para que yo vaya generando esa realidad? Porque si no, nos volvemos expertos a nivel cognitivo, pero en nuestros actos no se ve reflejado eso que estamos diciendo o eso con lo que estamos comprometidos. Dice Emis, si quieres aumentar tus éxitos, tienes que duplicar tus fracasos. Por supuesto, eso pensaría una persona optimalista, una persona con esta visión de globo. Y justo en el tema de metas vamos a hablar mucho acerca de esta parte de los fracasos. Cuando yo me doy la oportunidad de aceptar ese fracaso, entonces ya no hay disonancia cognitiva si es que mi esquema lo que me está diciendo es importante ser más relajado en ese tema de los errores. Entonces, la importancia de la acción, la importancia de nuestros hábitos, es bien importante revisar qué hago en mi día a día. Si, por ejemplo, digo, tengo mucha información nueva, mucha información buena y nueva, pero como que no se está llevando a la práctica, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando hoy? ¿Qué hice hoy? ¿Cómo me desperté en mi día a día el día de hoy? ¿Qué hice hoy cuando recibí una crítica? ¿Cuál fue ese acto? Déjenme ver aquí qué dice Lupis. ¿Y qué hacer si el comentario no es con buena intención? ¿Qué hacemos? Preguntarnos por qué no les pareció mi presentación o evitar. Vamos a ver justo qué hacemos. Les tengo una pequeña historia con eso de qué hacemos. Ahorita se las cuento, Lupis. Justo vamos a llegar a ese punto con lo siguiente. Bueno, aquí importancia de los rituales. No es hacerlo una vez para poder como quitar esa disonancia cognitiva, sino es importante que repitamos. Entonces, bien importante que hagas el ejercicio y si ese ejercicio, esa reflexión te gustó, lo repitas para que se convierta en un ritual, para que se haga verdaderamente un acto. No es una vez que reacciono hacia la crítica, sino es un compromiso de todos los días. Y algo que ayuda mucho, que también Tal Ben-Shahar, este experto de Harvard, recomienda de manera constante, es poner recordatorios para los compromisos, para los ejercicios que estamos haciendo. Por ejemplo, si yo digo, yo me quiero comprometer a ser más optimalista, ¿qué recordatorio me puedo poner? Un recordatorio puede ser una pulserita y que yo diga, me voy a poner esta pulserita porque cuando vea la pulserita dentro del día, dentro de mi día a día, me voy a acordar que yo dije que voy a ser más optimalista. O a lo mejor en mi cepillo de dientes o en mi lima para las uñas que la tengo aquí en mi oficina, le voy a poner un recadito que diga visión de globo.
Y entonces, si yo me limo las uñas seguido, no me las corto, pero siempre me las estoy limando. Y tengo aquí mi recordatorio de visión de globo. Esto me va a permitir recordar que estoy comprometida con este hábito, que estoy comprometida con este ritual. Entonces ahí sí, tú decides si en tu celular, si con una pulserita, si con una lima, pero sí es importante que existan estos recordatorios porque nuestros esquemas mentales que hemos practicado y nuestros rituales que hemos practicado por muchos años tienden a querer salir. Entonces, es importante tener recordatorios para decir, estoy comprometida con esto nuevo. Repetir, 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 repetir. Repetir, 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 repetir. Ahora, vamos a pasar al punto que comentaba Lupis y que vamos a profundizar un poquito en él, y que es la generosidad y la compasión. Todo esto suena muy bonito, ¿no? Nueva información, la incorporamos a nuestro día a día, vamos viendo cambios. Sin embargo, el camino del crecimiento no es un camino lineal. No es que un día ya decido ser menos perfeccionista y a partir de ahí todo cambia para bonito y etcétera. Hay caídas, hay recaídas, no es un camino así, sino más bien es un camino así, que cada vez las crestas son más altas. Entonces, a lo mejor al principio, pues mi camino era aquí y ahora con toda esta información, con todos estos hábitos, mi camino está como mucho más arriba, pero eso no significa que de repente no haya bajadas. A lo mejor ya no bajo tanto como bajaba antes, pero la vida pues sí va teniendo altas y bajas, ¿no? Bueno. ¿Cómo nos acompañamos en este camino? Hay dos cosas importantísimas para acompañarnos, primero a nosotros y después para poder acompañar a las demás personas cuando surgen estos comentarios como los que escuchábamos al principio, ¿no? De descalificación hacia esta nueva información. Y uno es el camino de la generosidad y otro es el camino de la compasión. Hay que intercambiar ese perfeccionismo por compasión y por generosidad, porque si ahora queremos contrarrestar esos comentarios o si ahora nos vamos a juzgar a nosotros mismos con perfeccionismo de por qué no somos perfeccionistas, pues entonces caemos en el mismo círculo. Y hay una historia que a mí me parece maravillosa, que es de una persona que estuvo muy cerca o que ha estado muy cerca de Thich Nhat Hanh. A lo mejor algunos de ustedes ubican a Thich Nhat Hanh. Es un monje vietnamita que lleva muchos años hablando de estos temas de generosidad, del tema del mindfulness, que también vamos a revisar más adelante en el temario. Y él justamente se dedica a dar charlas, a dar conferencias, a dar meditaciones, a ayudar allá en Vietnam a personas en situaciones de riesgo. Y hay una anécdota que está narrada en este libro que se llama El milagro del mindfulness, que es de Thich Nhat Hanh, que me parece maravillosa. Resulta que Thich Nhat Hanh, fíjense bien, estaba dando una conferencia en Estados Unidos sobre lo importante que era la generosidad, sobre lo importante que era la paz mundial, etcétera, ¿no? Y sobre todo decía de lo mucho que el gobierno estadounidense había dañado a su país y todo lo que había generado, ¿no? Entonces era una invitación como justamente a buscar la paz. Y entonces una de las personas que estaba ahí, un estadounidense que estaba muy enojado, se levanta y le dice, oye, Thich Nhat Hanh, pues tú muy hablando de que sí, la paz mundial y todo, pero ¿por qué estás aquí en Estados Unidos y por qué en este momento no estás en Vietnam ayudando a la gente que la está pasando muy mal por la guerra? Y lo que
él contestó, fíjense bien, es lo siguiente. Se los voy a leer textual para no poner otras palabras en la boca de Thich Nhat Hanh, pero él lo que dijo fue lo siguiente. Si uno desea que un árbol crezca, de nada sirve regar las hojas, hay que regar las raíces. Muchas de las raíces de la guerra están aquí, en su país. Yo he tenido que venir a él para ayudar a las personas a las que están bombardeando, para intentar protegerlas de ese sufrimiento. Lo que es importante, dijo Thich Nhat Hanh, cuando esta persona que lo acompañaba le preguntó, oye, ¿cómo es posible que tú pudiste reaccionar de esta manera cuando el otro te estaba ofendiendo? Y lo que dijo Thich Nhat Hanh es, lo que tenemos que hacer es contrarrestar esa ofensa, contrarrestar ese odio con amor. Y entonces le pregunto a esta persona, oye, pero pues suena muy bonito, pero ¿no te desesperaste o no vino a ti esa emoción desagradable cuando él te confrontó? Dijo, claro que sí, vino esa emoción de muy desagradable, de mucho enojo, porque era un comentario, pues por supuesto era un comentario ofensivo, era un comentario, como decimos aquí en México, que iba a la yugular, ¿no? Era un comentario en mala onda, como en mala leche. Pero lo que él dijo fue, yo reaccioné con compasión hacia ese comentario. ¿Qué significa reaccionar con compasión? ¿Significa que no nos vamos a enojar? ¿Significa que no nos vamos a ofender? No, significa que vamos a tomar una actitud en la cual podemos observar la realidad, respirar y decidir a partir de dónde yo voy a contestar o yo voy a mirar eso que están diciendo los demás. Porque muchas veces lo que ocurre cuando una persona nos hace una crítica acerca de a qué nos dedicamos o por qué le estamos comentando esta nueva información, es que nos ponemos en la misma actitud de la otra persona. Tomamos actitudes defensivas, tomamos actitudes descalificativas y entonces eso ya se vuelve una lucha de egos. Entonces, mi propuesta y lo que te quiero compartir el día de hoy como este tercer punto es, ¿qué pasaría si en este proceso del diplomado, en este proceso de semana a semana de las clases y de estos intentos, que muchos serán intentos exitosos y muchos otros serán intentos fallidos, qué pasaría si fueras más compasiva y más generosa contigo misma y con las demás personas? ¿Qué pasaría si el día de hoy, terminando esta clase, dices, ¿cómo puedo hacer para ser más compasiva conmigo? ¿Cómo podría ser hoy más generosa? A lo mejor es dándome chance de relajarme un poquito, a lo mejor es escuchando más que me tiene que decir la otra persona, a lo mejor es no ponerme a la defensiva el día de hoy con mi hermano, a lo mejor es ver los videos con tranquilidad y hacer mis notas, a lo mejor es ser más paciente con mi compañero de trabajo, lo que sea que para ti signifique ser más compasiva contigo y con los demás, porque esta visión perfeccionista ataca por todos los frentes y con todos los temas. Entonces, ¿cómo podría ser una Emis, una Edna, una Lupis, una Ale más compasiva consigo mismo, consigo misma y más generosa también con ella y con las demás personas? Esto no es una mala noticia, el decir que este camino del crecimiento no va a ser una línea recta, sino que va a ser una línea de esta manera. Puede ser una noticia de somos seres humanos, aceptamos nuestra humanidad y tratamos todos los días de comprometernos con ser más felices. Y sabemos que va a haber momentitos en donde las cosas no nos salgan bien, no solo a nosotros, sino también con las demás personas. Entonces, ¿cómo podemos ser más compasivos y más generosos y dar respuestas como esta que dio Thich Nhat Hanh a la persona que, pues, con toda alevosía y ventaja le hizo este comentario?
y también vamos a ser magníficos en muchas de esas actuaciones. También va a pasar que de repente con este compromiso con los temas, digamos, wow, el día de hoy no solo acepté esa crítica, sino que me enriquecí a partir de lo que me dijo la otra persona. O wow, esta vez pude acomodar mi casa de tal manera que tengamos esos espacios de los que habla Dan Buettner en su libro de las zonas azules, y ahora ya platicamos más a la hora de la comida. Entonces, darnos la oportunidad de ser humanos y también de, con esta humanidad, fallar, y también con esta humanidad ser magníficos. Eso también es importante. Esta presentación se las vamos a enviar y tenemos todavía 7 minutitos para ver si hay alguna duda o algún comentario de la clase del día de hoy. Así que los leo aquí en el chat, aquí veo sus comentarios y estoy al pendiente. Déjenme saber si hay alguna duda, algún comentario. Dice aquí Paola, súper claro todo, acabo de incorporarme, estoy feliz. Bienvenida, Paola. Sí, hay gente que se está incorporando ahorita al grupo. Bienvenida, Paola. Mándanos a webinar@desarrollooptimo.com tu foto, de dónde eres y la frase para que te podamos incorporar, para que el equipo que está haciendo el collage lo tenga por ahí. Y bienvenida a este grupo. Me da mucho gusto que estés feliz. Dice Emis, mi recordatorio es todo ese aprendizaje, sobre todo cuando lo exterior no me agrada. Claro, ahora cuando lo exterior no nos agrade, podemos decir, es buen momento para practicar cómo voy a salir de esa disonancia cognitiva. Si voy a salir a partir de pelearme con mi esquema o si voy a construir una nueva realidad. Nos vamos a ver muy profesionales si decimos eso cuando la realidad no coincida con lo que queremos o con lo que pensamos. Dice Edna, yo creo que un punto importante es no engancharte. Desde el comentario negativo, según nuestro criterio, siempre puedes sacar algo bueno a nuestro favor. Claro, y a veces es difícil, ¿no? No engancharnos, pero podemos decir, me puedo comprometer con ser más compasiva, porque esta compasión tiene que ver con no juzgar. Dice Elena, ninguna duda, yo deseo compartirles que justo comencé a ser más gentil conmigo misma, y eso fue por el encuentro con un libro que les recomiendo a todos. Se llama Amar lo que es. Ajá, de Byron Katie, ahí está el autor. Muchas gracias por compartir este texto. Ahí está para todos los que quieran saber más de este tema. Elena nos comparte este libro. Muchas gracias, Elena. Aprendí a dejar de pelearme con mis debería de tener más éxito, debería de mejorar mis ventas. Excelente, ¿qué es lo que propone este autor en su libro? Pues muchas gracias, tenemos un libro más para ponerlo ahí en nuestros deseos de lectura y tomar acción y empezar a leerlo. Muchas gracias, Elena. Dice Emis, una linda clase, regresar a nuestra vulnerabilidad. Somos seres humanos antes que ser perfeccionistas. Claro. Y aceptar esa vulnerabilidad con generosidad y con compasión. Dice Josh, mucho para seguir trabajando y practicando diario. Claro, solo por hoy. Así es, practicar todos los días en las oportunidades que vayamos teniendo e ir viendo estos cambios y saber, el día de hoy, saber que es normal, que es cotidiano, que es esperable, que se dé esta lucha entre nuestros esquemas que teníamos o a los que estábamos acostumbrados
y los esquemas nuevos. Algo que propone la psicología positiva y se dice de manera reiterada es aumentar esto bueno de la vida, pero con estas condiciones de generosidad y de compasión. De eso justamente se trata. Sí hay una parte desagradable, sí hay una parte difícil de la vida, pero lo que vamos a hacer es vamos a cultivar más lo bueno, lo que sí tenemos, empezar a ver esta mirada como mucho más amplia y para ello nos van a servir cada uno de los temas, así como estas primeras 2 semanitas, así vamos a ir cada semana viendo estos patrones del bienestar, porque el bienestar y la felicidad siguen sus propios patrones. Entonces vamos a ver cómo cultivar esos patrones, sabiendo que como seres humanos están estas dos partes, ¿no? La parte como mucho más luminosa y también de repente estas partes oscuras. Muy bien, pues estamos llegando al final de la clase del día de hoy. Se las van a enviar por correo electrónico la grabación por si alguien perdió algunos minutitos o no llegó desde el principio y también para que la puedan tener, al igual que la presentación en PDF. Me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. En la siguiente clase, que es el próximo mes, va a estar con ustedes Adriana Castro, así que ya está todo listo para la clase también que van a tener con ella. Y bueno, seguimos semana a semana viéndonos en los videos, viéndonos en el grupo de Facebook y acompañándonos en este proceso. ¿Saben si tienen alguna duda con quién dirigirse? Pueden dirigirse con Leslie al teléfono, al correo de informes, al correo de webinar, al correo de cursos. Estamos muy al pendientes de ustedes. Manden esta foto y esta información para hacer el collage. Nosotros también subiremos uno del instituto para que vean las caras de las personas que estamos en contacto con ustedes a través del correo, a través de los mensajitos y pues seguir cultivando esta comunidad. Estamos felices con este arranque, vemos mucho entusiasmo, vemos muchas ganas de incorporar esto a la vida cotidiana, hacia el trabajo y nosotros nos vamos a llevar de la mano para que esto ocurra. Me da mucho gusto también que han programado sus asesorías personalizadas, que han aprovechado ese recurso y van a ver cómo este camino de transformación positiva se va a ir enriqueciendo semana a semana. Entonces, estoy muy contenta, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Seguimos en contacto a través de las redes. Muy bonito fin de semana, Jos, muy bonito fin de semana, Lupis, Emis, gracias por haberse dado el tiempo de venir a la clase del día de hoy. Se las enviamos y seguimos en contacto. Les tengo por ahí una sorpresita, algo personal que voy a compartir con ustedes en estos días. Entonces, estamos por ahí comunicándonos por el Facebook. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Les mando muchos besos y pues seguimos en este camino. Muchas gracias.